Ya se anotó Angélica, María Chiga, ya se anotó Romero Hicks, creo. Muchas gracias, señor presidente, con su anuencia, con anuencia de esta honorable asamblea. Señor presidente, si usted me lo permite, a reserva de hacer una síntesis del documento de presentación, que el documento completo se inserte en la Gaceta del Senado de la República. Honorable asamblea, en cumplimiento de nuestras disposiciones reglamentarias, vengo en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales a presentar el dictamen aprobado por dicha comisión, actuando con carácter de comisiones unidas junto con las de Gobernación, de Justicia, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos Primera, de Estudios Legislativos Segunda, con relación a la minuta con proyecto de decreto que propone modificar una de las disposiciones transitorias del Decreto de Reformas Constitucionales de la Reforma Político-Electoral publicada en febrero de 2014, en torno a la designación de quien por primera ocasión tendría a su cargo la Fiscalía General de la República. Se trata de un asunto sobre el cual existe un amplio conocimiento en este Senado. Si bien hemos actuado ahora con base en la minuta remitida por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, hemos conocido distintas iniciativas que tienen el mismo propósito y también algunos propósitos complementarios. En aquel entonces, me refiero a la reforma política, con el voto de la mayoría calificada de este Senado y la posterior aprobación del órgano revisor de la Constitución, se consideró que para ese proceso de transformación y una vez expedida la legislación secundaria de la Fiscalía General de la República, para su entrada en vigor se requeriría por parte del Congreso de la Unión que hubiese, por una parte, la declaratoria formal del Congreso, así como la conclusión de la legislación secundaria. En el texto que aún está vigente, se estableció la designación del fiscal general por Ministerio Constitucional, lo que en forma coloquial se ha denominado como el pase automático de la Procuraduría a la Fiscalía. Aquí han sido presentadas diversas iniciativas, algunas con una amplitud de perspectiva, otras coincidentes con lo que hoy estamos comentando. Así como en el Senado de la República hay pluralidad de iniciativas en la materia, también ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados. Allá tampoco es ajena la doble temática y las previsiones del surgimiento con la fortaleza que se requiere para la entrada en vigor de esta reforma. Deseo destacar con toda propiedad que el proceso de análisis y deliberación en distintos ámbitos de nuestra sociedad, en los espacios del Poder Legislativo de la Unión y en círculos de reflexión sistemática sobre el diseño y la construcción de instituciones del Estado mexicano, hemos recibido dos importantes elementos para el estudio y reflexión de largo aliento sobre esta materia. Hace unas semanas apenas recibimos el resultado de trabajos desarrollados conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otras más. Plantean, en este caso, y coincidente con la minuta que hoy analizamos, se plantea avanzar en la supresión de la designación del Fiscal General de la República por Ministerio Constitucional para abrirnos un mejor espacio de diálogo y construcción de acuerdos que permitan la revisión del diseño, funciones e interrelación con otros órganos de la Fiscalía General de la República. Así, hoy solicito respetuosamente el voto aprobatorio de las y los integrantes de este honorable Pleno del Senado de la República. Quisiera muy apretado, en una síntesis, comentar en qué consiste la reforma. El texto hoy vigente
considera que para la entrada en vigor de esta nueva Fiscalía se requerían dos supuestos: la legislación secundaria y la declaratoria expresa del Congreso. Y en ese caso, en esa hipótesis, quien ocupara el cargo o la función de Procurador General de la República, por ministerio constitucional, se convertiría en Fiscal General de la República. Lo que hoy se sintetiza en este documento dice a la letra: párrafo segundo, una vez realizada la declaratoria que se refiere al párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviese reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria. Tercer párrafo. El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo primero de este artículo continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Burgos. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a nombre de la Comisión.